Bien, vamos a comenzar esta nueva serie, nuevas enseñanzas, nuevas clases de esta serie que vamos a estar escudriñando. Como usted va a ver allí, se va a dar cuenta cómo allí en la portada, ¿verdad? En el principio de estas imágenes, usted se va a dar cuenta que allí aparece una lupa, porque es justamente lo que vamos a venir a estar haciendo. Vamos a estar hablando todo lo que conlleva el libro de los Hechos. Los primeros pasos, las primeras obras, todo como comenzó la iglesia de Cristo. Así que te invito a que puedas sumarte junto a nosotros como congregación a estos videos, a estas enseñanzas en las que vamos a profundizar capítulo por capítulo el libro de los Hechos. Nos vamos a nutrir de las primeras obras que comenzó a hacer el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida de diversos hombres y mujeres que están allí registrados en la palabra. Quiero comenzar primeramente con el libro de los Hechos de una forma general. En esta clase vamos a estudiar de forma general el libro de los Hechos. Y comenzando con de una visión más bien global de lo que es el libro de los Hechos, vamos a ver por qué el nombre. Cuando tú te das cuenta del libro de los Hechos, en algunas Biblias incluso menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito, fue recopilada esta información durante 30 años después de la ascensión de Cristo. Una vez que Jesús resucitó, hasta más o menos el ministerio de Pablo, cuando los viajes de Pablo, tú vas a encontrar estos registros de lo que sucedió en ese periodo de tiempo, aproximadamente en los años 66 después de Cristo. En el siglo segundo, originalmente, el libro carecía de títulos. No sabían cómo colocarle a esta recopilación de información. Sin embargo, desde mediados del siglo segundo después de Cristo, ha sido conocido como mayoritariamente, mencionaba recién, los Hechos de los Apóstoles. Es probable que este título surgiera porque en el primer capítulo que tú vas a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, tú te vas a dar cuenta que vas a encontrar que menciona en realidad de forma general esta, este libro de los Hechos menciona mucho lo que es el trabajo, lo que hicieron, como las obras, ¿verdad?, que hicieron los apóstoles. Pero a pesar de esto, a medida que recorremos el libro, vemos que primeramente se enfoca, si bien en los 12 apóstoles o los 13 apóstoles, si bien se enfoca en ello, menciona más algunos que otros y otros más bien no se tiene mayor información. Cuando tú ves este libro de los Hechos, te vas a encontrar que prioritariamente menciona más cantidad de veces, más hechos con respecto al apóstol Pablo, primero en la primera etapa al apóstol Pedro, y ya como segunda etapa termina el libro hablándonos desde la conversión hasta el comienzo del ministerio misionero del apóstol Pablo. Entonces, por eso es que se determinó que este libro más bien el que utilizara el libro de los Hechos, más bien fuera el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero si nos vamos más allá de las enseñanzas,
Si nos vamos más profundo a lo que es el libro de los Hechos, yo quiero mencionar que, y cuando vemos lo que es, cuando vemos el libro de los Hechos, más allá del nombre y de lo que naturalmente se menciona, yo me atrevería a decir que más que llamarlo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se debiese más bien llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si tú te das cuenta, la persona principal, el personaje principal en el libro de los Hechos se va a tratar principalmente del Espíritu Santo. Cómo Jesús continuó haciendo la obra que él estaba haciendo físicamente, como él, luego de ascender, vino este periodo en el cual llenó a sus discípulos, a su iglesia, a los que creían en él, les dio la manifestación, la llenura, les compartió de su espíritu, el espíritu que estaba en Jesús vino a morar y a vivir en las personas que creían en Jesucristo. Entonces, más bien cuando hablamos de nombres, de cómo, por qué y cómo también incluso debiese llamarse, este libro más bien debiese llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, si bien hace mención a hombres y mujeres que comenzaron a trabajar y continuaron la obra, en el trabajo que realizó Jesús, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja. Otra de las cosas también bien hermosas que encontramos en el libro de los Hechos, es que tú principalmente en este libro vas a encontrar y vas a aprender todo lo que te va a servir a ti para encontrar, o si tú ya eres una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio, tú con el libro de los Hechos vas a encontrar identidad. Porque en el libro de los Hechos allí comienza a describir, vas a encontrar información, vas a encontrar registros en los que te van a llevar a conocer, así como en los apóstoles, así como en muchas personas escritas allí, registradas en este libro, vas a encontrar cuál es tu identidad, qué es lo que vino a hacer Jesús y cómo es que Jesús hace la obra redentora, cómo Él nos aparta para su reino, para formar parte de su familia. Vas a encontrar mucha identidad en el libro de los Hechos. Si tú eres una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio, vas a volver a conocer, a refrescar tu memoria, a refrescar tu espíritu, realmente quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que te ha hecho el Señor, qué es lo que ha puesto en tus manos y qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida. Entonces, si tú eres una persona que está recién comenzando en el Señor, este libro te va a enseñar para conocer los dotes, para conocer tu nueva vida espiritual, tu nueva vida en tu entorno, en poder llevarla a cabo, cuál es tu misión, cuál es la visión, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, lo vas a poder encontrar aquí en el libro de los Hechos. Es por eso que es de suma importancia, si da lo mismo también el tiempo que tú lleves, cuántas veces también tú hayas leído este libro, te invito a que lo puedas leer y que puedas sumergirte en estas enseñanzas en las cuales vamos a estar extrayendo lo máximo posible para continuar en esos rudimentos que el Espíritu Santo llevó a los primeros cristianos. Porque fíjate que la vida, la tecnología, la vida cotidiana, los mismos quehaceres personales, ¿verdad? Las mismas cosas que el mundo quiere llevar, la corriente de este mundo quiere llevar incluso a la iglesia. Es por eso que es importante, sin importar
el tiempo, el periodo que tú lleves en el cristianismo o de haber seguido a Cristo, es importante siempre estar presente en los rudimentos, las raíces, lo que nos lleva, lo que nos mueve, lo que nos debe impulsar, nuestras prioridades, nuestra vida en general como cristianos. Allí la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, cómo vivieron, qué experimentaron, qué es lo que vivían, qué es lo que les conmovía, que incluso tú podrás decir, pero en ese tiempo estaba todo lo que es la lucha de Roma, el Imperio Romano, los griegos, etc. Pero fíjate que muchas de esas cosas también las estamos viviendo en el día de hoy. Muchas enseñanzas, muchas cosas que paralelamente también el día de hoy las experimentamos en otras versiones, en otra forma, pero dice la palabra del Señor que no hay nada nuevo en la tierra. Entonces son las mismas situaciones, simplemente en un tiempo distinto. Así que rogamos al Espíritu Santo que continúe enseñándonos todo lo que vamos a estar aprendiendo y sumergiéndonos en este hermoso y maravilloso libro. Vamos entonces ahora a hablar acerca del autor. Quiero que podamos hablar del autor de este libro. Si bien el mayor y principal autor en el libro de los Hechos es principal y primordialmente el Espíritu Santo. La Biblia completa está escrita por seres humanos. Está escrita por personas comunes y corrientes, como tú y como yo, pero que se les dio el Espíritu Santo, el cual es el que dice la palabra que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo requiere de personas que puedan obedecer a lo que Él les está inclinando, lo que el Espíritu Santo está llevando, y además cuando nos disponemos al Espíritu de Dios a ser guiados por Él, Él también nos da la sabiduría, la inteligencia de poder hacer grandes cosas. Entonces, cuando hablamos de la persona física que escribió este libro, recordando además que la Biblia es un conjunto de libros, es un conjunto no solo de libros, sino que también vas a encontrar cartas, que son las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Todos estos hombres que escribieron estos libros, en los cuales conforman un conjunto de libros, 66 en total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tú te vas a encontrar 66 libros con diversos autores, todos con el Espíritu Santo, quien fue que les dio primeramente ese impulso, ese anhelo de registrar diversos actos históricos, poéticos, geográficos, etcétera, que está basado en la Biblia. Pero específicamente en este libro de los Hechos es un libro escrito por el médico Lucas. Lucas era de origen gentil, o sea, quiere decir que no era judío, que no era israelita, sino más bien de origen griego. Su formación, o sea, su profesión, la profesión que se le atribuye a Lucas, a este escritor que recopiló toda esta información que encontramos en el libro de los Hechos, se le atribuye a su profesión como que él era un médico. Esto se hace mención, ¿por qué? Porque Lucas, cuando lees el libro de los Hechos, habla también mucho acerca de las sanidades, de los milagros, del cuerpo físico del ser humano y cómo a través de enfermedades y otros estados físicos de las personas, Cristo y los seguidores de Jesucristo pudieron hacer grandes milagros en los cuerpos físicos de las personas. Y además en sus relatos que encontramos en el libro de los Hechos, pero que también encontramos en el Evangelio de Lucas, te vas a encontrar con muchas palabras de origen en aquel tiempo que provenían de un vocabulario de la medicina, de una persona especialmente relacionada con la medicina.
Es por eso que también el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14 específicamente, habla allí de su compañero fiel, el médico amado. Así es como se refería el apóstol Pablo, porque si bien Lucas comenzó a recopilar toda esta información que fue en los tiempos de Jesús, se dice también que Lucas estuvo enfocada y pudo recopilar información de Jesús en su niñez con María, que aún, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que en ese tiempo todavía existían discípulos de Jesús que compartieron con él, y también estaba María, María la madre de Jesús. Entonces Lucas también, por decirlo de una forma, entrevistó a María. Este relato se menciona porque en uno de los escritos de Lucas dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces es como que los historiadores quieren mencionar como que Lucas entrevistó a María, y la observación que él daba es lo que escribió allí en el libro de los Hechos. Entonces, Lucas refleja en la precisión y la compasión con la que narra la vida y las sanidades de Jesús. Por eso que decía yo recién que se le atribuye que él era un médico y estaba relacionado con la medicina. Lucas es el único autor que no es judío, como mencioné recién, más bien él es gentil, él es griego. Es el único autor, la única persona que escribió un relato, y que hasta el día de hoy podemos contar con ese relato como el libro de los Hechos y el libro de Lucas. Es el único autor que no es judío y que se explayó y se profundizó, se sumergió en todos los registros más importantes de los que sucedieron en aquel tiempo. Quiero mencionar también esto porque al momento de leer el libro de los Hechos, debemos recordar que también en uno de los evangelios menciona allí y dice que no son tantos los hechos que sucedieron en aquel tiempo, tantas los milagros, las manifestaciones, la postura, el carácter, la identidad de Cristo, que son tantas las cosas que sucedieron en aquel tiempo con respecto al cristianismo, que dice allí, no habría libros para escribir y registrar todo, absolutamente todo lo que sucedió. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, debemos también entender que este es un libro en el cual se registra los hechos más importantes que más sobresalieron en aquella época. Porque si tú te das cuenta, y te invito también que puedas leer juntamente el libro de Lucas, que está en los cuatro evangelios, vas a darte cuenta que Lucas, al terminar su libro, el primer libro que tiene los evangelios, el libro de Lucas, te vas a dar cuenta que como que se corta de forma abrupta, pero también se dice, los historiadores dicen que es como que él lo quiso dejar de esa forma para como más bien dejar entrevisto que venía una segunda parte del libro, y esa segunda parte de los escritos de Lucas vendría a ser el libro de los Hechos. Entonces vas a encontrar que estos dos libros fueron escritos específicamente a una persona, que fue Teófilo. Lucas decidió recopilar esta información y escribirla y enviarla a Teófilo. En este tiempo, este varón, suponemos que hacía también mención y continuó haciendo la obra, que todo lo que Lucas le contaba a través de estas cartas. Y cuando tú te vas a lo que es el libro de los Hechos, te vas a encontrar también, como mencionaba recién, que en la primera parte se enfoca principalmente también mencionando mayoritariamente al apóstol Pedro. Pero ya en la segunda parte del libro te vas a encontrar cómo comienza Lucas
a relatar la biografía, los comienzos y el desarrollo del ministerio de Pablo. Se dice, según los escritos de Pablo, que Lucas fue uno de las personas, de los discípulos que continuó y se mantuvo en la vida del apóstol Pablo incluso cuando él estuvo preso. Cuando Pablo comenzó a estar preso por causa del evangelio, por predicar de Cristo, no fue por haber robado, por haber estafado. Principalmente, y la razón por la cual Pablo fue tomado preso fue por haber contado primero su experiencia que tuvo con Jesús, la experiencia que vive con el Espíritu Santo y todo lo que conlleva su ministerio. Entonces, por eso es que en el libro de los Hechos vamos a encontrar una vida detallada de lo que fue el ministerio, sobre todo en los comienzos del apóstol Pablo. Al parecer, se hicieron muy íntimos, porque Pablo menciona ya en algunos de sus escritos, menciona a Lucas como su compañero fiel. ¿Por qué? Porque Lucas fue una de esas personas, junto a Timoteo, junto a Tito y entre otros, que continuaron, a pesar del estado en el cual se encontraba Pablo, que era estar preso, ¿verdad? No decidieron no dejarlo solo, no abandonarlo, sino más bien apoyarlo aún en sus prisiones. Es por eso que se forma una relación muy íntima entre ellos, y encontramos así en el libro de los Hechos esta descripción detallada con respecto a la vida del apóstol Pablo. Entonces, como menciono allí, está escrito, dice, se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y lo acompañó fielmente. Incluso durante sus encarcelamientos en Jerusalén y Roma, Pablo lo menciona como un colaborador cercano. Y fíjate que Pablo tú te vas a ver cómo él habla acerca de las personas. Por ejemplo, en Timoteo, primero le menciona como hijito, como que él lo tomó, lo crió en el evangelio, pero llega un punto en el que a Timoteo lo menciona como colaborador, y cuando Pablo menciona como colaborador o compañero, quiere decir que han pasado ya diversas pruebas, diversas situaciones en las que se han mantenido firmes el uno con el otro, fieles el uno con el otro, y continúan haciendo la obra de Cristo. Así que cuando hablamos del autor del libro de los Hechos, principalmente el Espíritu Santo, al igual que cada libro de la Biblia, pero fue escrito físicamente e inspirado, el Espíritu Santo inspiró a este varón llamado Lucas, el médico amado, como dice el apóstol Pablo. Continuamos entonces con lo que es el libro de los Hechos. Y quiero que podamos ver también de forma general de lo que nos habla y lo que nos enseña, de qué se trata el libro de los Hechos. Una visión general del libro es que vamos a encontrar este libro con grandes enseñanzas y los hechos fundamentales en los cuales ya se desarrolla Jesús a través del Espíritu Santo en cada uno de los discípulos, de los seguidores que creyeron en Jesús. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra, trae sabiduría, cuál es la labor del Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo, qué manifestaciones hace el Espíritu Santo en las personas, cuáles son los cambios, qué es lo que los pensamientos también, las experiencias, las vivencias que en aquel tiempo estaba viviendo los primeros cristianos, aquellos primeros seguidores de Jesús. Fíjate que en los evangelios tú vas a encontrar las obras de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo hacía Jesús? Pero el libro de los Hechos, tú te vas a encontrar que vas a ver una transición. Dos grandes transiciones vas a encontrar en el libro de los Hechos. Número uno, la transición entre la vida de la ley, que eran las leyes de Moisés,
La transición de un Dios que había escogido un solo pueblo en específico, un grupo de personas, una descendencia de personas, y cómo a través de Jesucristo extiende Dios su misericordia hacia aquellos que no pertenecen a esa familia, por decirlo así, a esa descendencia que eran los judíos. Entonces, la primera transición importante, significativa que tiene el libro de los Hechos es esa transición de pasar de un Dios para un pueblo en específico a poder extender su gran amor y misericordia sobre aquellos que eran despreciados, sobre aquellos que no tenían un Dios tan grande y poderoso como nuestro Dios que tú y yo hemos conocido. También la segunda transición que vas a encontrar con el libro de los Hechos, vas a encontrar, como dije recién, de la ley a la gracia. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento vivir por leyes, regirse por esas leyes dadas a Moisés, a cómo Dios le da una nueva vida a personas que no eran parte de este pueblo? Allí tú vas a encontrar además con la venida de Jesús, con la resurrección de Jesús, en el libro de los Hechos te vas a encontrar cómo Jesús continuó haciendo esta transición de manifestación de amor, de misericordia, de gracia, de poder a aquellas personas que impensables, ¿no? Que en aquel tiempo imagina esto. Ellos conocían a Dios de una forma. Ellos conocían a Dios desde una perspectiva. Pero luego viene Jesús, que lo vas a encontrar en los evangelios. Viene Jesús y les transforma y les habla de este Dios como si incluso fuera un nuevo Dios, un Dios no conocido. Pero más bien Jesús venía a mostrar lo que no podían ver de Dios. Y este trabajo continuó haciéndose, fue como un traspaso de mando en el libro de los Hechos, de las obras de Jesús, del ministerio de Jesús, del propósito de Jesús, fue traspasado a hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Eso es lo que se va a experimentar, lo que se va a vivir, lo que se va a aprender en el libro de los Hechos. Vamos a encontrar cómo los primeros cristianos pudieron vivir con un nuevo modelo de experiencia, ¿no? de vivencia, de cómo experimentar esta nueva forma cultural, porque al cristianismo, aquellos que creían en Jesús, no había un requisito de ser de un país, de una nación, de un color, de un lenguaje. Cuando tú lees el libro de los Hechos te vas a encontrar cómo la multiforma y las diversas culturas, las diversas creencias, los diversos rangos, incluso económicos, religiosos, culturales, de gobierno, ¿verdad? Te vas a encontrar con este Dios que no tenía reglas, parámetros humanos, naturales para poder elegir a las personas. Y no solamente vas a encontrar esa parte del Señor, sino también cómo ellos, a pesar de sus diferencias que tenían en su vieja manera de vivir, en su vida anterior de venir a Cristo, cómo ellos pudieron, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a acuerdos, cómo pudieron vivir en una sola comunidad, con una sola creencia, con un solo propósito. Te vas a encontrar el mayor trabajo del Espíritu Santo que no ha podido hasta el día de hoy hacer ningún gobernante en el mundo entero, que es traer la unidad en personas tan diversas, en personas tan
tan diferentes, en aquel tiempo pudieron vivir como un solo pueblo, como una sola nación. ¿Por qué? Porque tenían al Espíritu Santo y es lo que conlleva, es lo que te impulsa, es lo que el Espíritu de Dios comienza a hacer en las personas. Cuando tú te das cuenta, en el libro de los Hechos tenían allí, dice la palabra, en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas y no solamente en común que creían en Cristo, no solamente tenían en común que todos los que creían en Cristo tenían el Espíritu Santo, sino que además tenían en común el vivir en un solo lugar específicamente para ellos, a tal nivel que hasta sus bienes económicos, sus alimentos, todo era igual para todas las personas, sin importar, como acabo de mencionar, el rango cultural, socioeconómico, de qué partido político. Aquí todo aquello tú te vas a dar cuenta que quedaba de lado porque se era por prioridad el bien común, la unidad, el estar el uno con el otro, el protegerse el uno con el otro, porque esa es una de las obras maravillosas que solo el Espíritu Santo puede traer. Dice allí también en el escrito que de la presentación que tú ves, dice que en este libro vemos como la obra de Jesús continuó a través de su espíritu en medio de hombres y mujeres que se reunían unánimes con el deseo, el único deseo que tenían todas esas personas, lo que mayoritariamente tenían en común era reunirse a escudriñar la palabra. En aquel tiempo el Antiguo Testamento, que lo utilizaban para como conocer a Dios, lo que le agradaba a Dios, y los profetas también, que era importante, se reunían con este propósito de poder descubrir, conocer y desarrollar sus dones y por supuesto de continuar el legado y continuar con la obra, realizando todo lo que era la misión de Jesús. Este libro se divide, podríamos dividirlo en 3 secciones. Voy a mostrar allí. Estas 3 secciones que encuentras en el libro de los Hechos va a estar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, en el cual estos capítulos se centran en los sucesos que ocurrieron en Jerusalén y además describen el crecimiento y las pruebas iniciales, las primeras pruebas que hubieron en los primeros cristianos, que luego pasó a llamarse la Iglesia de Cristo. Entonces, desde el capítulo 1 al 8 encuentras estos sucesos. Pero luego, desde el capítulo 9 al capítulo 12, vas a encontrar cómo el Espíritu Santo rompe barreras, rompe estructuras, rompe rompe con costumbres, creencias y parámetros humanos. Allí vas a encontrar cómo el Espíritu Santo comienza a obrar y trae esta revolución en la vida de todo aquel que cree y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces rompe barreras no solo humanas, sino también físicas, porque el Evangelio comienza a expandirse por diversas ciudades. Y desde el capítulo 13 al capítulo 28, presentan la forma en que el Evangelio comenzó a moverse hasta lo último de la tierra. Ya vas a encontrar cómo el Evangelio comenzó a ser internacionalmente. Cuando tú vas a aquellos tiempos, a aquella época, y mencionas hasta lo último de la tierra, ellos se imaginaban que era hasta Roma. Eso era lo más lejano para ellos. Y allí llegó el Evangelio de Cristo, allí llegaron las obras de Jesús, allí también pudieron conocer las obras de Jesús, conocieron al Maestro. Es tan hermoso el libro de los Hechos
porque quiero también que puedas meterte en tu cabeza, comprender que no es un libro ni que los hechos que ocurrieron allí, si bien es un compilado como de todos los hechos de aquel tiempo, quiero también que puedas conocer que el libro de los hechos no es un compilado de hechos de un año hacia el otro. Quiero que lo puedas tener muy en claro en tu mente, porque claro, nosotros podemos leer incluso en una tarde, en un par de horas, o en cosas de minutos, el libro completo de los hechos. Pero todos esos hechos ocurrieron en una línea de tiempo de 30 años aproximadamente. Entonces, esto es muy importante para nosotros en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque cuando comenzamos a ser cristianos, creemos que las cosas son de un abrir y cerrar de ojos. Si bien hay cosas que la palabra nos muestra cómo Dios obra instantáneamente en algunos aspectos del ser humano, hay otras cosas que son más bien paulatinas. Nos lleva este libro de los hechos, y también quiero llevarte a comprender cómo es trabajar la paciencia en lo que Dios está haciendo en ti, de forma personal hablándolo, ¿verdad? Porque cuando leemos ese libro, como dije recién, lo leemos en un par de minutos, podemos leerlo. Pero todas esas cosas que experimentaron los apóstoles, los discípulos, los diáconos que también allí aparecen, los viajes de Pablo, los viajes misioneros, e incluso la vida de Pablo mismo que comienza a desarrollar ahí en el libro de los Hechos, nada de esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, como cristianos debemos calmarnos un poco, primero en nuestra relación con el Señor, en cómo Cristo se va también manifestando a la vida de cada uno de sus hijos, los procesos que vivimos como cristianos, cómo el Espíritu Santo nos va no solo impulsando a hacer muchas cosas, porque recordemos que, claro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos la llenura el día de Pentecostés y cómo eso les dio un valor y una autoridad y una valentía sobrenatural a aquellos apóstoles y discípulos de Jesús para predicar el Evangelio, para hacer las obras que hizo. Pero sé también que hay muchos que en la actualidad también están enseñando que como que todo es instantáneo. Si bien vivimos en un mundo muy rápido, sabemos que el tiempo se está acabando para la venida de Jesús, sabemos que tenemos una necesidad urgente de predicar el Evangelio también como cristianos, pero también es importante entender que debemos también vivir nuestra etapa en nuestra relación con el Señor, nuestro descubrimiento de la nueva identidad en Cristo, que debemos conocer y también tener paciencia. Nosotros, los que quizás ya llevamos tiempo, ser paciente con los nuevos convertidos, con los que recién han entregado su vida a Cristo, ser pacientes con el proceso que ellos están viviendo, porque no podemos comparar, por ejemplo, la vida de Pedro cuando dice allí que se paró enfrente de todo el mundo a decirle que no estaban borrachos, sino que estaban llenos del Espíritu. Pedro recuerde que había pasado todo un proceso anteriormente, ¿sí? Sí se recuerda, ¿verdad? Pedro primero había vivido con Jesús, había experimentado su vida con Jesús, había visto muchas cosas, luego lo negó, ¿verdad? Y luego de eso vino nuevamente a Jesús, fue lleno del Espíritu y comenzó su obra ministerial. Entonces también hago un llamado para que tanto los nuevos convertidos tampoco que se relajen o que puedan decir, no, el Espíritu Santo hace todas las cosas. No, hay un proceso también en el que se vive para continuar siéndole fieles al Señor, entregando nuestro corazón a Él, todas nuestras áreas, y que
a través también de los aprendizajes también de otros, son de gran importancia para nosotros o para los recién convertidos. Y también para nosotros los que quizás, si tú ya estás en el ministerio, si ya estás trabajando, sirviendo al Señor, también te invito para que este es un llamado para tener paciencia en lo que estás haciendo, en lo que estás emprendiendo en el Señor. Si estás recién comenzando a servir al Señor, si estás utilizando recién tus talentos, tus dones, si estás comenzando la obra, la iglesia, como encargado de obra, como pastor, como pastora, te invito a que puedas también ser consciente de que la iglesia no fue en un chasquido de dedos, que hubieron muchas cosas que pasaron en medio de esos procesos y que por supuesto en cada proceso, el Señor estuvo allí, Él se mantuvo fiel y hasta el día de hoy incluso podemos disfrutar, continuar disfrutando del Evangelio, continuar disfrutando de las maravillas del Espíritu Santo, la fidelidad del Señor, y la iglesia continúa su obra. Así que te invito a no desesperarte, a no desmayar, sino más bien a confiar, a crecer, a avanzar y a seguir en la obra del Señor que Él nos ha encomendado. Este libro es, como dije en un comienzo, es hermoso porque nos lleva a poder conocer nuestra identidad, a conocer la identidad de la iglesia del Señor, no solo conocer la identidad, sino también el propósito y cómo llevarla a cabo. Conociendo este libro, leyendo, experimentando además este libro, te vas a dar cuenta que aún sigue vigente, que todavía se sigue relatando diversos hechos del Espíritu Santo a través de personas tan común y corriente como tú y como yo, tan débiles como tú y como yo, con los mismos problemas de aquel tiempo, que tenían los mismos padecimientos que tenían aquellos primeros cristianos, los primeros apóstoles, que imagínate que un tiempo vivían con Jesús, pero ya no tenían a Jesús, seguían a Él, eran enseñados por Él, dependía toda su vida por Jesús, y de un abrir y cerrar de ojos eso ya no era así. Todas esas incertidumbres, esos miedos, esos temores, esas preguntas que hubieron en ellos, también que hay en ti y hay en mí, que el Espíritu Santo va a llenar, va a contestar y va a continuar haciendo en ti y en mí a través de este libro. Así que te invito a que puedas continuar viendo, escuchando esta nueva serie de El Libro de los Hechos. Dios te bendiga grandemente.